Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta reflexión, esta pauta de reflexión que tenemos preparada para esta ocasión. Vaya, hemos oído el relato de cómo es que Dios vino para redimir a la humanidad, darle la esperanza que tanto necesita y que todavía está asequible, por cierto, todavía está al alcance de la mano del hombre. Solo es cuestión que Él decida decirle al Señor Jesucristo: Señor, sé mi Salvador, sé mi Señor. Pero hoy en día vivimos un ataque concertado por parte del enemigo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vaya, es increíble lo que sucede hoy en nuestros días, y es necesario que nosotros apreciemos lo que dice la gente en relación a la persona de Cristo Jesús. Y vaya, muchas veces nos hemos puesto a pensar, bueno, si es realmente verdadero lo que el Señor Jesucristo vivió, padeció, y vaya, hay una abrumadora evidencia de esto. Hay sitios arqueológicos, hay puntos históricos que corroboran este dato, que corroboran el hecho de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad muchas otras cosas más. Los lugares que se mencionan en la Biblia existen en las tierras antiguas, que ahora todo el mundo visita como un lugar turístico. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve si todo esto que se menciona en las Sagradas Escrituras, que Cristo vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, según nos dice Juan en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Si Jesucristo no hizo los milagros, si Él no convirtió el agua en pan, el agua en vino, un desliz ahí que estaba pensando en la tentación del desierto, ¿verdad? Donde el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, y cómo es que Él, por cierto, resistió tal tentación tan fuerte en tres aspectos que el diablo mismo le puso allí. Si no es cierto que Jesucristo sanó la mano de aquel que la tenía seca, si no sanó a ese leproso, si no resucitó al hijo de la viuda de Naín, si Él no multiplicó los panes y los pececillos, si Él no calmó la tempestad en medio de ese mar de Capernaum, si Él no resucitó, que es lo más importante de todo esto, si Él no resucitó y no hizo ninguna de estas cosas, entonces tendríamos que decir como el apóstol Pablo, y permítame leerlo, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó en Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El apóstol Pablo recurre a ese recurso literario que es el sarcasmo, la ironía, donde dice: no, pues si nadie resucita, entonces nada de lo que se dice de Jesús y la resurrección de Él no es posible, etcétera, etcétera. Y está corroborado incluso con gente que es atea. Yo le refiero a que usted vea, por cierto, para todo esto que estoy mencionando, la película que se llama El Caso de Cristo, donde un reportero del Chicago Post hace una investigación y comienza picándole la cresta, como luego decimos aquí en México, picándole la cresta a su compañero que es cristiano, allí en el periódico el Chicago Post, y le dice: vamos, ¿cuál es el punto central del cristianismo? ¿Qué es lo que hace que sea fuerte? Y su compañero cristiano le dice: sabes, tendrías que atacar la cuestión de la resurrección del Señor Jesucristo. Y es ahí donde él se aboca a investigar y darse cuenta que en realidad no es gente cristiana la que corrobora estos datos, sino que la gran mayoría de ellos son personas que no creen, que son ateos, que dicen que Dios no existe, y sin embargo se topan con esa realidad. Siendo él mismo un ateo, él
decide convertirse al cristianismo, y el resto es historia. Pero quiero decirle algo, si nosotros creemos que Cristo resucitó, entonces nuestra manera de vivir no debe de ser vana. Y hermanos, cuando logramos que una persona entienda el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros de la condenación, del pecado, de las tentaciones, de todo esto, hermanos, deberíamos de entender que entonces debe de haber una reacción. Pero quiero que nos quedemos con el hecho en esta ocasión, con el hecho de que, hermanos, nosotros sabemos que Cristo resucitó. Cristo vivió de una manera extraordinaria. Él fue tentado. Yo no creo que haya sido la única ocasión en la que se registra ahí en Mateo capítulo 4 el que Jesús haya sido tentado por el diablo, y primero le dice acerca de las cosas físicas como es el alimento. En segundo lugar lo lleva al pináculo del templo, y ahí ataca las cuestiones de carácter espiritual, ¿verdad? Y en tercera, cuando lo lleva a un alto monte, ¿verdad? Y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí ataca el área del poder, ¿verdad? Donde la ambición, esa parte del ser humano oscura que muchas veces sucumbe por causa de esto, de simplemente estar batallando con esto. Hermanos, ¿qué les digo? Si todo esto no sucedió, entonces ¿para qué ir al templo? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Para qué creer? ¿Para qué sacrificarse cada mañana, levantarse temprano, en vez de quedarse en cama y, no sé, ver el fútbol en la mañana? No sé, levantarse tarde hasta el mediodía. ¿De qué sirve? El problema es que muchos vivimos diciendo que creemos y en realidad vivimos una vida pobre. Este hecho debería de hacernos vivir en una constante acción. Y hermanos, es aquí donde me detengo, porque este es el tema de la siguiente pauta de reflexión. ¿Sabe? Si nosotros creyéramos en todas estas cosas de verdad, entonces tendríamos una reacción de fe. Tendríamos fe en muchas cosas. Tendríamos fe en que van a suceder muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y para ello le invito a que no se desconecte, me siga para la siguiente pauta de reflexión. Espero que esto sea de utilidad y sea de reto para su vida espiritual. Y que, hermano, su creer en el Señor Jesucristo sea firme, sea fuerte, y que usted pueda dar testimonio de este hecho que hoy por hoy, a usted y a mí, nos da la esperanza bienaventurada. Soy el pastor José Luis de León Yáñez, de la Misión Bíblica Bautista del Centro, y le espero en la siguiente pauta de reflexión. Hasta entonces.